Hola, ¿qué tal amigas y amigos de las redes sociales? En este video vamos a ver a nuestra próxima presidenta de los mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum, en entrevista que le otorgó al chayotero de Ciro Gómez Leiva. Ya saben, como siempre, Ciro tratando de atacar al gobierno de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Era obvio que Claudia Sheinbaum iba a defender a capa y espada a la Cuarta Transformación. La entrevista fue por teléfono, pero ahí se encontraba en el programa a un lado del chayotero la energúmena de Lili Telles. Pero prácticamente Ciro la ha de haber dicho: ¿sabes qué? No te me vayas a poner como loca a querer hacer tu show, porque voy a hablar con la que será la próxima presidenta de todas y todos los mexicanos. Y Lela Telles, muy obediente, no dijo ni una sola palabra. Veamos cómo se cuadran cuando tienen a la futura presidenta, aunque sea por llamada. Veamos el video. Interrumpimos, Lili, saludamos a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. Claudia, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. La primera pregunta, Claudia, sobre el debate de ayer, la misma que le hice hace unos momentos a Xóchitl Gálvez. Estuvieron muy agresivas las dos anoche, Claudia, muy agresivas. No, bueno, a ver, hay que ver cómo vino la agresividad. Yo lo que saqué fueron pruebas. Lo que pasa es que en un debate en donde está recibiendo calumnias, pues hay que concentrarse también en los logros y en las propuestas. Si tú mides el debate, la cantidad de tiempo que yo ocupé para hablar de los logros del gobierno actual, los logros en el gobierno de la ciudad, y las propuestas pues son cerca del 70% del tiempo. Y después evidentemente las pruebas que tenemos, porque nosotros hablamos con pruebas, y después pues mínimamente defenderte de tanta calumnia, ¿no? Porque si te dedicas a defenderte de la calumnia, pues olvidas el debate y lo que quiere escuchar la ciudadanía. La llamaste corrupta, Claudia. ¿Cómo lo pruebas? ¿Con qué probarías esa supuesta corrupción de Xóchitl? Con lo que dije en el debate pasado y lo que demostré en el debate de ayer. En el debate pasado dije que ella, cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, al mismo tiempo que era jefa delegacional, tuvo... ¿Se cortó? Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Claudia Sheinbaum. Pues sí. Y hacerle las preguntas sobre el debate de anoche. Vamos a recuperarla. Manuel. Pues esperar las valoraciones que está haciendo Claudia Sheinbaum, porque lo que nos decía hace rato Xóchitl Gálvez, por ejemplo, bueno, pues es que entonces si tiene esa facilidad para decir calificativos, ¿no?, como candidata corrupta, yo por eso le dije narcocandidata, que es lo que nos decía Xóchitl Gálvez. Sí, perdón, Claudia, nos estabas diciendo, se cortó la comunicación. Sí, yo presenté pruebas. A ver, en el debate pasado presenté pruebas de contratos cuando ella fue jefa delegacional con sus empresas. Eso es ilegal, contratos con el gobierno. Presenté también que cuando fue senadora tuvo contratos que además simularon invitaciones restringidas con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con Senacica. Eso es ilegal. Y ayer presenté pruebas de que este es un modus operandi de la candidata del PRIAN, porque cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, tuvo en 2006 17 contratos de sus empresas. Eso era ilegal con la Comisión Nacional del Agua. Eso era ilegal. 2006. Era ilegal. Sí, era ilegal en 2006. Sí, era ilegal. Ilegal cuando fue jefa delegacional. Hay que revisar la ley de adquisición. En 2006 estaba en el gobierno federal, era titular de la Comisión de Pueblos Indígenas. Es ilegal que tú, siendo funcionario público, tengas contratos con el gobierno federal. Supongo que lo denunciarán. Eso no solo es conflicto de interés. Que lo conozca la ciudadanía. A ver, no me voy a meter en un tema judicial que opaque la campaña. Ya ella tendrá que darle explicaciones a la ciudadanía. Pero habla de corrupción, de una corrupción. Y también los 3 pisos de más a cambio de contratos con sus empresas, cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Entonces, estamos hablando de pruebas.
En los otros casos, pues la verdad es que fueron una cantidad de calumnias. Mira, hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, que dice que yo di un contrato a una empresa cuando yo ni tengo empresas. Y es una empresa de mi padre, empresas, que son de 30. No. Porque dijo que tú tienes una que recibió apoyos. Fíjate, esa empresa que era de mi padre, una microempresa, está en el Estado de México. ¿Cómo le voy a dar yo algo a una empresa en el Estado de México? O sea, es totalmente absurdo. Entonces, claro, pues se dicen tantas calumnias pero nosotros presentamos pruebas. Pero mira, más allá de eso, la ciudadanía lo que escuchó son los logros en crecimiento económico, los logros en empleo, que estamos en el nivel más alto de empleo de toda la historia de México, los logros en salario, los logros en inflación, que eran justo los temas, los logros en infraestructura, los logros en disminución de la pobreza y desigualdades, y nuestro proyecto hacia adelante, y el tema de cambio climático y medio ambiente, donde en la ciudad hicimos, ya nada más para mencionar uno, la planta solar más grande en cualquier ciudad del mundo en los techos de la central de abasto. Entonces nosotros hablamos de resultados y hablamos de propuestas, que yo creo que es lo importante que tiene que conocer la ciudadanía. Viene ahora el tercer debate con el tema de la seguridad y la violencia, que estamos en el momento más violento de la historia de México. Por más que se diga que porcentualmente, que con tantos porcientos ha bajado, es el momento más violento de la historia contemporánea del país, Claudia, en seres humanos, no en porcentajes. Bueno, primero no coincido contigo. 600 personas asesinadas la última semana. No coincido contigo. Ayer, Claudia. 85 en promedio todos los días, Claudia. Es una masacre. A ver, Ciro. Sí. Primero, no coincido contigo, porque ahí están los números de que sea el momento más violento en nuestro país. Ahí están. El momento más violento en nuestro país, tomado por homicidios, en términos no porcentuales, sino en términos totales, fue en el 2018, número uno. Y número dos, la única de los tres candidatos, o candidato y candidata, que tiene resultados en seguridad, soy yo cuando fui jefa de gobierno. Y eso ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Disminución en 50% de los homicidios, disminución en 60% de los delitos de alto impacto, con una estrategia que combatió el crimen organizado y que atendió las causas. Tenemos estrategia y tenemos proyecto para disminuir la inseguridad. ¿Cómo podemos pensar? A ver, que una candidata que reconoció ya que es del PRIAN, y que defiende a los gobiernos del PRIAN, va a bajar la inseguridad con la guerra contra el narco? Repito, la única que la tiene guerra contra el narco no había este número de mexicanos muertos, Claudia, perdón. La guerra contra el narco no había este número de mexicanos muertos, Claudia, como los ha habido en estos 6 años. Bueno, a ver, vamos a... Seres humanos, no porcentajes. Y basta ver la cifra de cuántos mexicanos murieron en esos 6 años y cuántos han muerto en estos 6. Ciro, no nos vamos a poner de acuerdo en la apreciación, pero te pregunto... Yo no hablo de apreciación, yo hablo de mexicanos muertos, asesinados por mexicanos. A ver, Ciro, hay una tendencia a la baja, pero a ver, contéstame esta pregunta. ¿Disminuí la inseguridad en la ciudad en 50%, sí o no? Sí, la ciudad. Estoy hablando, disminuí en 60%. A ver, disminuí en 60%. ¿Los delitos de alto impacto en la ciudad, sí o no? Sí, según las disminuí estadísticas que tenemos, en 78%. La ciudad, Claudia, el robo de vehículo con violencia, sí o no. La ciudad, y lo hemos reconocido, y yo lo he reconocido en múltiples ocasiones. La ciudad. Bueno, yo estoy hablando, pero tú vas a gobernar, si ganas la elección, vas a gobernar un país de 130 millones de habitantes. Qué bueno que lo reconoces, Ciro, porque reconoces que hubo una estrategia que funcionó. Y lo hice es la estrategia durante varios años. Que vamos a aplicar en el país. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Yo sigo insistiendo en que disminuyó la tendencia. Pero qué bueno que reconoces que disminuí la inseguridad en la ciudad con una estrategia
que tenemos Lo he un muy dicho. buen equipo y que lo vamos a hacer Lo he en el dicho en país. muchas ocasiones. cuando Ahora llegue a la presidencia. lo hiciste con Omar García Harfuch, a quien hoy lo vemos muy diluido ahí en tu equipo de campaña. ¿Vas a dar a conocer antes del debate, como hizo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, tu eventual gabinete? Entre ellos No lo sé, la persona encargada de manejar la seguridad, Sí. entre ellos Omar García Harfuch. Estoy pensando si lo doy a conocer antes o no, pero además la inseguridad en la ciudad bajó por un equipo y una estrategia, porque no puedes hacer solo desde la Secretaría de Seguridad si no coopera la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Y ahí la coordinación, y por eso he hablado de la importancia de que en el Gabinete de Seguridad a nivel nacional esté el Fiscal General de Justicia, aunque tenga autonomía. Entonces es un equipo de trabajo y vamos a tener un muy buen equipo de trabajo. En la Presidencia de la República tenemos estrategia, sabemos del tema y vamos a atenderlo con atención a las causas y disminuyendo la impunidad. Muy bien, pues estamos atentos. Gracias, Claudia. Buen día. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Claudia. Manuel. Bueno, pues ahora sí que vamos a ponerla en breve la entrevista con Claudia Sheinbaum y hasta arriba la de Xochitl Gálvez para que esté disponible para la audiencia. Ciro, como siempre, siendo un periodista parcializado, no podíamos esperar menos de él, con su sesgo e inclinación de prianista, ni cómo negarlo. Ahí tiene a Lili Telles a un lado. ¿Por qué no le cuestiona que ande haciendo sus pinches espectáculos y ridiculeces en el Senado en vez de ponerse a legislar? Que para eso se le está pagando. Bueno, pero hablando específicamente de la plática que tuvo Sheinbaum con Ciro, un momento ríspido en la entrevista fue donde no se pusieron de acuerdo. Cuando Ciro nuevamente atacando, diciendo que este ha sido el sexenio más violento, a lo que la doctora Claudia Sheinbaum le respondió: a ver, chayotero, la candidata soy yo. Dime si no soy chingona, sí o no. Y Ciro le dijo: no, pues sí, eres bien chingona. ¿Bajé la violencia en la segunda ciudad más grande del mundo, sí o no? Y Ciro le responde: no, pues sí. El chayotero, con el rechinar de sus dientes, no quería decirlo, pero no le quedó de otra que decir que sí. La verdad, lo derecho no tiene vuelta. Y cuando algo está bien, no hay manera de no aceptarlo. Y la doctora Claudia Sheinbaum, mientras gobernó la Ciudad de México, lo hizo excelentemente bien y dio buenos resultados, y punto. Hablaron también de los señalamientos que se hicieron las dos candidatas, pero la candidata X del prianismo señaló directamente a la doctora Claudia Sheinbaum de ser narcocandidata. Hacer acusaciones de esa dimensión sin pruebas es extremadamente serio, no es cosa menor. Acusar a alguien de tener vínculos con el narcotráfico sin evidencia no solo es irresponsable, sino que también puede tener consecuencias legales. Si vas a decir semejante acusación, tienes que presentar pruebas. Si no las tienes, mejor cállese. Otra cosa más de los señalamientos que se hicieron fue que son corruptas, pero definitivamente son dos cosas diferentes. Acusar a alguien de corrupción implica señalar prácticas indebidas en el ejercicio de sus funciones públicas o privadas. Por otro lado, acusar a alguien de tener vínculos con el narcotráfico es una implicación mucho más grave y directa en actividades ilegales y relacionadas con drogas. Ambas acusaciones son serias, pero acusar a alguien de estar involucrado en el narcotráfico suele tener implicaciones legales y sociales aún más graves. Bueno, amigas y amigos, gracias por ver el video, nos vemos la próxima.